Muchas gracias. Esto es Desde el Congreso y en esta ocasión tengo mucho gusto en saludarlo a usted que nos hace el favor de atender esta emisión. Y evidentemente es un tiempo oportuno para reflexionar sobre las circunstancias tan frágiles de la sociedad, del país, de la vida frente a los fenómenos naturales que causan destrucción, pueden ser los huracanes, los terremotos, las inundaciones o la mezcla de todas estas cosas que han tenido una incidencia trágica en las semanas recientes en México y sobre la repercusión que tiene todo esto, tanto en la vida política, en la vida pública, en la asignación o la reasignación del presupuesto, cosa que ocurre aquí en la Cámara de Diputados. Tengo mucho gusto en recibir a este grupo de diputadas y de diputados con quienes conversaremos para saber cuáles son sus puntos de vista, sus propuestas, sus impresiones. Y si ustedes me lo permiten, quisiera irlos presentando de allá para acá. La diputada Adriana Montiel de Morena. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Del Movimiento Ciudadano, René Cervera, quien con frecuencia nos acompaña en estas emisiones. La diputada Susana Corella del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, diputada, por su compañía. Sofía González del Partido Verde Ecologista de México, gracias por estar con nosotros, y el diputado Héctor Barrera Marmolejo del Partido Acción Nacional. Bueno, pues el tema es aproximadamente lo que dije al inicio de esta presentación, de esta emisión, de este panel, y pues en el orden en el que habíamos iniciado la presentación, yo quisiera abrir esta conversación con usted, diputada Adriana. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Desde Morena estamos en la convicción de que es un momento de preocuparnos por lo que la gente requiere. Hemos presentado una iniciativa para cómo vamos a financiar un fondo de reconstrucción nacional que estamos planteando. Estamos planteando que se requieren 300,000 millones de pesos para este rubro de la reconstrucción, obviamente en el ámbito federal. Y en este tiempo en la Cámara de Diputados que estamos discutiendo el presupuesto, que iniciamos en la discusión del presupuesto, hemos presentado en la mesa propuestas concretas. Nosotros estamos convencidos que el presupuesto destinado al aeropuerto de la Ciudad de México, ese proyecto puede cancelarse y establecerse una propuesta alternativa en la base de Santa Lucía y de ahí obtener recursos cercanos a los 40,000 millones de pesos y cancelamos ese proyecto, bajar el gasto de los partidos políticos a cero en el financiamiento público, que es una discusión que hay que dar. Creo que todos hemos ido construyendo esa idea, es una exigencia de la sociedad. Había otros 10,000 millones más o menos, ¿no? Más o menos, y también hay que decirlo, no es el tema que va a resolver la reconstrucción nacional, pero es una aportación y es un gesto de los políticos. Pero además, creo que sería en el ámbito de la competencia de los diputados, una iniciativa muy buena que los diputados podamos bajar el presupuesto de la Cámara de Diputados por lo menos al 50%. Hoy la gente lo necesita y aún así tendríamos un buen presupuesto, no solamente para la Cámara Federal, también hay que decirlo, para los diputados locales de todos los estados, que ahí también hay mucho dinero y me parece que hoy es algo que está en nuestras manos y que podemos trabajar. Lo que queremos es que haya una propuesta de austeridad general en todo el gobierno, los gobiernos, para hacer este fondo lo más grande para poder reconstruir las casas. Nosotros queremos que sean a fondo perdido, no queremos que la gente tenga créditos, sino que le ayudemos a recuperar su casa al 100%, porque vamos a pasar a un proceso con las inmobiliarias, en el particular de la Ciudad de México, hemos visto la devastación urbana que estas inmobiliarias han hecho. Diputado Cervera, por favor. Sí, en la experiencia reciente, pues en efecto hay terremotos, hay huracanes, hay lluvias en lugares donde no pensábamos que pudieran generar los problemas que están generando. Evidentemente, cada vez que ocurre una de estas catástrofes, pues hay costos en vidas humanas, costos en
económicos, costo político, hay costos sociales que se deben pagar. Y es muy lamentable que no estemos en la condición, después de tener todas estas experiencias, de tener una propuesta que no sea tan reactiva como la que estamos teniendo. Las tareas de prevención son recientes en el país, es a raíz de 1985, el sismo de 85, que se empieza a hablar de la cultura de protección civil y de esta idea de prevenir estos costos para la sociedad. 32 años después de eso, pues nos damos cuenta que no hemos avanzado mayor cosa. Vemos lo que pasó en la Ciudad de México, algunas personas dicen, no, pues no es comparable con lo que pasó en 85, difícil tomar ese argumento, pero creo que de las cosas que son más evidentes es que el gobierno va por un lado y la sociedad va por otro. No hay un reconocimiento mutuo de lo que cada quien está aportando en esta situación de crisis. Y creo que en esta partida, quienes tienen la razón son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es una tarea de las instituciones el construir las condiciones para que no se den este tipo de costos que cada vez seguimos pagando y los volvemos a pagar y los volvemos a pagar. No hay fondo, ya Ariadna citó una cifra de 300,000 millones de pesos, no hay fondo que alcance para seguir reconstruyendo. Lo que necesitamos es empezar a evitar que eso nos afecte de una manera tan profunda. Muchas gracias. Por favor, diputada Corella. Que me tocó vivir el huracán más grande de la historia de Sonora como alcaldesa, y lo que yo veo es que necesitamos implementar un sistema de prevención, educación en prevención en los estados. No tenemos un sistema de protección civil eficaz, efectivamente. Sin embargo, el gobierno federal creó en 1996 el FONDEM, el Fondo para Desastres Naturales, el cual en el estado de Sonora funcionó a la maravilla, las personas fueron reubicadas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que invertir en educación de prevención de los sismos, pero no nomás únicamente de los sismos. En Guaymas, Sonora, que es de donde es mi cabecera de distrito, llegan tsunamis, pueden llegar tsunamis. Lo del Popocatépetl, pues es algo que también tenemos que invertir en prevención, en educación, para que la gente se entere qué tiene que hacer cuando vienen estas catástrofes. En el 85, yo sé que no había la alerta sísmica. Yo considero que debemos de presentar una iniciativa en el escudo de alerta sísmica para toda la República, porque está sucediendo en toda la República, está sucediendo en el mundo. El país está avanzando, yo sí veo que está avanzando el sistema de prevención, el sistema de apoyar a las víctimas. Cada vez vemos más involucrada a la sociedad civil, eso es muy importante. Yo como representante social pido a la sociedad civil que se involucre, porque sociedad y gobierno, tanto poder ejecutivo, legislativo como sociedad civil, podemos lograr lo que se está logrando hoy en México. Vemos un país fuerte, un país que está saliendo adelante, está de pie, con un presidente de la República que está haciendo su trabajo debidamente. Muchas gracias. Nos quedan 3 minutos para escuchar el punto de vista de Sofía González y después, en el siguiente bloque, comenzamos con usted, diputado. Gracias, Rafa. Yo primero que nada quiero hacer un reconocimiento a la sociedad civil por el movimiento que hizo, no solamente dentro de la Ciudad de México, pero también el apoyo que llevó a Morelos, el apoyo que llevó a Oaxaca, el apoyo que llevó a Chiapas y a Puebla. Creo que es lo primero que se tiene que hacer, no solamente desde esta Cámara, pero dentro de todo el gobierno. La verdad, muchísimas gracias por el apoyo que se brindó. Yo soy representante por Chiapas, yo estuve en Chiapas el día 9 de septiembre, después de que pasó el temblor del 7, y la verdad es que me hubiera encantado ver esta movilización de la sociedad civil que hubo aquí de los CDMqueños, no sé cuál sea, ¿no? Pero como me hubiera encantado ver lo mismo que pasó aquí, como lo que pasó en Chiapas, ¿no? En Chiapas la verdad es que la sociedad civil no se vio tan involucrada y es abrumador, ¿no? Cómo se vieron las cosas aquí. Eso sería lo primero. De ahí también, a mí lo que, la verdad, y esto estoy hablando a nombre propio, no estoy hablando a nombre de mi partido, yo lo que me pareció un poco triste es ver que empezó una guerra de a ver quién da más.
¿no? Y esto no es dentro de los partidos políticos. Y esto no es saber quién da más, esto es todos tenemos que apoyar y todos tenemos que apoyar exactamente igual. No es, yo doy 85%, o yo doy 100%, o yo doy 25%. Aquí tenemos todos que entender que somos personas que representamos a los ciudadanos, que los ciudadanos son las personas que nos escogieron a nosotros y que están esperando que tengamos una reacción no solamente a un desastre natural de una de las ciudades más grandes del mundo, sino a absolutamente todo lo que nos piden, ¿no? Y la verdad, no solamente gracias a la sociedad por haber salido a ayudar en este gran desastre, pero también gracias a la sociedad por despertar y gracias a la sociedad por despertarnos a nosotros y por hacernos entender que tenemos que voltear a verlos otra vez y que ahí están y que ellos son los que nos escogen. Ese sería la verdad, el gran aprendizaje que creo que todos tenemos que tener de esto. Muchas gracias, diputada. Bueno, pues ese es un planteamiento general. Por desgracia no nos dio tiempo suficiente para que se completara la primera exposición con el diputado Héctor Barrera, pero vamos a hacer una pausa sumamente rápida, regresamos con él y después habrá algunos puntos que se puedan debatir o se puedan compartir. Ahora regresamos rápidamente. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados. Por México. 63ª Legislatura. Muchas gracias. Continuamos con este análisis y con este intercambio de puntos de vista en relación pues, con los desastres naturales, la protección civil, la reacción de las instituciones, la reacción de la sociedad, de las personas que espontáneamente participaron en rescates, en distribución de víveres, de medicamentos, en fin, todo lo que usted ya sabe, todo lo que usted ya ha visto, en medio del miedo, de la zozobra, de la congoja y a veces de la indignación por la corrupción en las construcciones, sobre todo lo más visible, que es lo que nos tocó aquí en la Ciudad de México, pero pues en las zonas suburbanas o en las zonas rurales de Oaxaca o de Chiapas, pues ahí se construye como se puede y se destruye como se puede. Por favor, diputado. Vemos lamentablemente que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno se vieron rebasadas y tuvo que actuar la sociedad civil, a quien yo, sin lugar a dudas, porque pues compartimos el sentir de dolor de nuestra ciudad y de nuestro país, vi volcándose a los diferentes puntos que habían colapsado este 19 de septiembre, a apoyar, a ayudar, desprendiéndose de lo que a veces ellos escasamente tenían para poder darlo a la gente que había tenido un daño mayor. Aplaudo a la sociedad civil, esta solidaridad, este esfuerzo, esta lucha que hicieron por todas las personas que sufrieron una tragedia. Yo desde hace 8 meses subí un punto de acuerdo en donde exhortamos al secretario de Gobernación para que en todos los planteles educativos del país se hicieran manuales o se dieran a conocer, se distribuyeran manuales de protección civil. Creo que hay mucho por hacer, creo que el tema de protección civil es incansable, inagotable. Hay estados, hay alcaldías que ni siquiera cuentan con un atlas de riesgo. No cuentan con uno y aparte el que tienen no está actualizado. A veces vemos la protección civil como algo secundario cuando es algo prioritario. Es algo que en el momento de un desastre natural imprevisible tenemos que saber cómo actuar, tenemos que saber cómo responder de forma inmediata. En muchas ocasiones tienen que venir, y lo digo, en una ruta autocrítica de los diferentes órganos de gobierno,
Tienen que venir autoridades de otros países a decirnos cuál es el procedimiento indicado para poder rescatar a una persona. Sabemos que también aquí dentro de la sociedad civil hay muchos voluntarios que se estuvieron subiendo a los edificios devastados con la única finalidad de sacar a gente, de rescatar a seres humanos. Lo vimos y aplaudo ese tipo de acciones, aplaudo ese tipo de reacciones, pero el gobierno federal, el gobierno local y los diferentes gobiernos delegacionales deben de estar preparados, deben contar con su atlas de riesgo, debe de estar actualizado y debemos de estarlo adecuando con el paso del tiempo para que este tipo de fenómenos que geográficamente tenemos costas, estamos en zona sísmica, pues sabemos que se pueden repetir, esperemos no vuelvan a ser de tal intensidad para que no cause la devastación que ocasionó en los patrimonios y sobre todo estamos de luto por todas las pérdidas humanas en todo el país. Bueno, pues ahora que se mencionaba esta muy joven disciplina de la administración, que es la protección civil, que es consecuencia de los terremotos del 85, yo tengo un pequeño punto de vista que me permite comparar la manera como se reaccionaba en el 85 y después en esta ocasión, 32 años después. Y se los voy a contar como un ejemplo, no para presumir, sino porque es el que tengo más a la mano, de cómo reaccionó mi nieta el día del terremoto. Y le pregunté, porque se habla mucho del pánico y el terror de los niños, ¿no? Y el estrés postraumático. Y ella va a una escuela en donde ya le habían enseñado lo que tenía que hacer. Y le pregunté, oye, Camila, se llama Camila, obviamente. Le dije, oye, Camila, ¿y te dio miedo el temblor? No, porque cuando empezó a temblar yo me fui a mi zona de seguridad. Todavía no cumple 5 años, pero tiene una noción de que ella tiene algo que hacer, porque se lo dijeron, porque había un manual, porque había una forma de reaccionar, y otras personas no. Otras personas reaccionaron, adultos, algunas personas entraron en pánico, otras entraron en desesperación, otros salieron corriendo sin saber ni cómo, y otros se murieron de un infarto, no se murieron por el terremoto, se murieron de un susto. Entonces, este asunto de la protección, yo tengo la idea de que la mejor manera de enfrentar un sismo es volviéndolo inocuo. ¿Y cómo logramos que un sismo no nos dañe? Haciendo las cosas mejor que él, o poniendo una capacidad de ingeniería suficiente para que los edificios no se caigan. No para que la gente grite, no empuje, no corra, no haga, váyase para allá, váyase a su zona de seguridad como si fuera niño del kinder. No. Construir edificios indestructibles. Y eso se puede hacer, pero no se hace. No se hace en la delegación Benito Juárez, no se hizo en Tlalpan, no se hizo en Gustavo Madero, no se hizo en Coyoacán, no se hizo. Entonces, ¿por qué no convertimos el desastre natural en una exigencia de eficacia, de construcción, de supervisión y de inspección? Por favor, primero usted, después usted, diputado, después usted y al último, porque vamos dándole la vuelta. No es por edades. No, ni por edades, ni por nada más. Estaría plenamente justificado. Para dar oportunidad. Sí. No, es que nada más nos quedan 4 minutos y medio de este bloque y luego tenemos otros 2. Su testimonio es muy válido y creo que tiene usted mucha razón. Creo que tenemos que capacitar a los DROs, tienen que ser personas, ingenieros, que realmente sean capaces de cuando vayan a hacer ese levantamiento de lo que sucedió hoy en México. Yo vivo por Reforma, enfrente del Monumento a la Revolución, y veo que muchas veces ellos no tienen la capacitación correcta para decir que si un edificio es inteligente o no es inteligente. Considero
como usted dice, que las próximas construcciones deben de ser bien supervisadas por el gobierno federal, por las autoridades correspondientes. Considero que quienes deben de hacerlo, pues lo deben de checar, supervisar. Aquí estamos nosotros desde el Poder Legislativo, creo que entre nosotros, desde todas las fracciones parlamentarias, pudiéramos presentar alguna iniciativa en base a ello. Me parece muy inteligente y muy cierto con la experiencia que usted dice. Y ahora, diputada, perdón, pero hay otra cosa. No solamente los edificios nuevos. A ver, por ejemplo, ¿qué hace en esta ciudad el condominio de Insurgentes 300, abandonado en ruinas y a punto de caerse? Esperando el otro para que se caiga. El edificio que era de la FETSE en Insurgentes y Niza lleva 30 años abandonado y no hay quien ponga las cosas en orden. Es más, y si muchos me apuran, este edificio de la Cámara de Diputados, cuarteado, quemado, incendiado, parchado. O sea, no podemos hacer bien las cosas. Pues es que es una suma de recursos y de conocimientos los que hay que acumular, en efecto. Pero creo que también hay una cierta arrogancia a la hora de plantear las cosas. A mí me dio mucha tristeza la declaración de un funcionario, no recuerdo ni siquiera de qué dependencia, que decía, este es el momento ya de los expertos. Ya pasaron 72 horas y es el momento de los expertos. ¿Por qué no tenemos los expertos desde el minuto 1? Porque no lo tenemos expertos desde antes, ¿no? Entonces, es esta incapacidad para comprender el papel que cada quien tiene que cumplir, como Camila muy claramente lo tiene identificado. Por ejemplo, lo vimos aquí, cómo actuamos en el simulacro de 2 horas antes del sismo del 19. No hicimos nada, salimos caminando con toda calma, chacoteo. ¿No? Y obviamente cuando viene el de veras, pues vienen todas estas crisis nerviosas y uno realmente dice, bueno, es que no aprendemos. Sí tenemos elementos para actuar mejor, para defendernos mejor, para ser menos reactivos, para ser más resilientes, pero no los estamos poniendo a jugar. Y ahí creo que las instituciones sí tienen un papel muy importante que cumplir. Bueno, tenemos un minuto y entonces a mí me gustaría dejar planteados 2 temas para el próximo bloque. Uno, lo que se dijo aquí hace un momento, de este aparente divorcio competitivo y excluyente entre la imprecisa e indefinida sociedad civil y el siempre definido y abominable gobierno. ¿Cuál gobierno? El que sea, el que sea. Cualquier cosa que sea gobierno es detestable. Y cualquier cosa que sea, entre comillas, sociedad civil, es heroico. ¿Y de veras será así o no será así? Ahorita regresamos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. En rigor y con apego al espíritu del programa desde el Congreso al que ustedes están asiduos, hoy lo realizamos justamente paralelo, simultáneamente a la sesión ordinaria que en este periodo de la 63ª, la número 63, la legislatura 63 del Congreso de la Unión, se realiza aquí en el Palacio de San Lázaro, el Palacio Legislativo de San Lázaro. Efervescente, bullente, vivo, el sístole, el diástole, el palpitar de nuestra nación ocurre en esta Cámara, la llamada Cámara Baja, la Cámara de los Diputados, aquella que representa estrictamente al pueblo. Son elegidos los diputados, los integrantes de esta gran asamblea, son 500 los que representan a las más diversas, a las más variadas
las más encontradas corrientes de la política en nuestro país. Y aquí se ventilan todas las cuestiones nacionales. En otro tiempo, dado ese calendario de la propia 63ª legislatura, debían ocuparse los señores diputados de la llamada glosa del informe presidencial. Es decir, acudían aquí, acudirán, lo han hecho, pese a infinidad de restricciones y de cortes y modificaciones y reformas que los propios diputados han hecho, al ceremonial, al ritual del informe presidencial. En otro tiempo, le decía yo a usted, a estas alturas venía pues, el hombre encargado de la política monetaria, de la política financiera y la política hacendaria, el secretario de Hacienda, para explicarnos cómo se había gastado el dinero y cómo se pretende gastarlo, cómo se pretende recaudarlo. Pero también venía el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario, no hay ministros aquí, el secretario de Relaciones Exteriores a explicar nuestra política, qué la mueve, qué procura, cuál es la presencia de nuestro país en los foros internacionales, qué postulamos, qué defendemos, a qué atendemos a las grandes causas de la política mundial, qué papel, qué acción representa, algunos dicen qué rol, pero se oye mal, qué papel, qué actitud asume México ante los conflictos en el mundo. Aquí hoy se debate la política social. Cada partido político representado en esta gran asamblea tiene su punto de vista y han de criticar o aplaudir o corregir o enmendar o querer mejorar o superar o de plano censurar la que ejerce el gobierno actual. Ese es su papel, tratar de conciliar y tratar de mejorar que esa política que destina miles y miles de millones a eliminar el hambre, la pobreza extrema, la miseria, pueda llegar a cada vez a más mexicanos. Tenemos menos desnutridos, hay más hombres ocupados, más mujeres, más oportunidades, o bien estas se van cancelando, se han hecho también reformas a los códigos laboral que han quitado derechos que hace 100 años se pelearon en la Constitución, que ahora también se está festejando, es justamente su siglo de vida, un siglo de vida, y ahora ha sido tan enmendada y tan recortados los derechos de los trabajadores, cada vez más mutilados, cada vez más indefensos los trabajadores. Todo eso se debate hoy aquí. Y habrá de debatirse el futuro presupuesto, lo que se va a gastar, cómo se va a recaudar el 2018, de cuántos dineros va a disponer el gobierno para llevar a cabo programas educativos, los programas de salud, los programas de construcción de carreteras, de mejorar caminos. Todo esto ha de debatirse aquí. 500 hombres y mujeres, 500 seres humanos debaten aquí el futuro de la nación. Y lo debaten en este presente, porque es presente, el año próximo está aquí ya a la vuelta de la esquina. Y lo hacen acalorada, argumentando con excelentes razones, con buenos números, con estadísticas, con ejemplos, con cifras pasadas, cómo será el futuro. Esto es, algunos alzan la voz, casi nos ahogan, casi nos aturden, casi nos ensordecen, pero así manifiestan su vehemencia, su arrojo, su valentía y su razón. Así se explican cómo justifican el tono de voz, la postura, su oratoria, todo ello, cada uno desde su punto de vista, creyendo que hace lo mejor por la ciudadanía toda, por todos los mexicanos, por toda la población nacional. Días no de glosa de informes, días en que se ventilan también las críticas, días en que se pueden enderezar y ser muy amargas y hasta llevar a la parálisis de la propia vida política. Aquí también ocurre. Es la vida de la Cámara de Diputados. Es así como se debate y finalmente se acuerda. Esta es una agora pública, esta es la gran plaza pública es esta. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias a don Miguel Reyes Razo por su colaboración siempre ilustrativa y siempre profesional. Bueno, pues muy bien, volvemos. Habíamos dejado planteado aquí el tema sobre la mutua exclusión entre la sociedad civil y el gobierno y el papel redentor de una y villano de la otra. ¿De veras es así? ¿De veras, de veras, de veras? ¿O hay alguna mano invisible que manipula todo este
aparente enfrentamiento. Sin lugar a dudas, Rafa, yo creo que hay responsabilidades de diferentes autoridades, no en el fenómeno como tal, sino en el tema de las posibles prevenciones que se pueden adoptar para evitar que los fenómenos devasten de esta manera o de esta forma. Creo que hoy nos vuelve a dar, y lo digo con conocimiento de causa, nos vuelve a dar la sociedad civil esta muestra de suma de esfuerzos para poder ayudar o apoyar de diferentes maneras. Quisiera decirte, el año pasado, este año se dejó sin recursos en parte a la Comisión de Protección Civil. Te repito, se ve como algo secundario, cuando estoy convencido de que debe ser algo prioritario la cultura de la protección civil para salvar vidas y salvar. Bueno, tuvo su recurso la comisión, pero ya no se amplió el presupuesto para de Protección Civil de la Cámara de Diputados. De aquí. De la Cámara de Diputados, para poder apoyar a diferentes entidades federativas con planteamientos que hacían por el tema de protección civil. Estoy convencido de que prevenir es vivir. Un servidor presentó desde hace algunas semanas puntos de acuerdo exhortando a diferentes autoridades de la Ciudad de México que sin lugar a dudas tomaran los mecanismos necesarios y las revisiones necesarias, sobre todo en los planteles educativos que desde el primer sismo se vieron afectados, se vieron dañados, y lamentablemente la autoridad, creo que esa capacidad de reacción de los diferentes órganos ejecutivos no ha sido la adecuada. Si a eso le unamos que las edificaciones en Coyoacán, cuando menos, que colapsaron, son edificaciones en muchos lugares ya de bastantes años. La gente hoy en día no sabe qué hacer. Creo que ha faltado mayor claridad para darles una certeza a estas personas que se vieron afectadas, que se vieron dañadas, en qué va a pasar. Una certeza jurídica, una certeza real de aquella persona que perdió su patrimonio, que perdieron la vida a sus seres queridos, cómo se le va a apoyar directamente. Está el tema de los partidos, quién da más, quién da menos. Hay que apoyar, hay que ayudar sin ningún protagonismo. Creo que eso es lo esencial, que no haya protagonismo alguno. Ayudar, apoyar, pero también focalizar y darle toda la claridad a la gente, la información necesaria. Creo que la gente, si tú vas a varias zonas devastadas, como sé que muchos y me consta que muchos han estado acudiendo, la gente dice, oye, ya perdí mi casa, ya perdí mi hogar, ¿con quién acudo? ¿Qué hago? Y van a los lugares donde les refieren que tienen que ir y les empiezan a hablar de una serie de requisitos, que tienes que traer tu escritura, que tienes que traer tus comprobantes de domicilio, que tienes que traer esto, cuando colapsó su casa. Creo que debe de haber mucha información, creo que debe de haber mucha sensibilidad de la autoridad gubernamental. Alguien tuvo una idea muy buena, no sé quién fue, pero dijo que los mexicanos deberíamos tener toda nuestra documentación en la nube. Por supuesto. O sea, todos tenemos la capacidad, por muy poco dinero, de digitalizar nuestros documentos. Y ya digitalizados, subirlos a un... No, Rafa, y no solamente los mexicanos. Digo, como sabes bien, yo presido la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación aquí en la Cámara, y no es solamente los mexicanos, el gobierno en general, todos los gobiernos estatal, municipal y gobierno federal, todos deberíamos de tener nuestros archivos en la nube. Porque ahorita, digo, desgraciadamente, como todos sabemos, pasa una de estas cosas. Se cayeron edificios, los edificios que se cayeron fueron oficinas privadas y fueron departamentos, ¿no? De edificios de departamentos, pero en el 85 se cayeron también edificios de la administración pública.
Entonces, Sí, bueno, desapareció ¿qué las pasa? centros y comercios, se vació Por relaciones supuesto, y exteriores. ahorita ya tenemos además en la fin. tecnología suficiente, lo que están diciendo ahorita para sacar la INE, no tenemos ya tecnología suficiente con la que tu huella digital eres tú. Ya no necesitas ni siquiera, digo, obviamente se necesita CURP para tener ciertas cosas, pero ya no necesitas tener una CURP, ya no necesitas tener una INE, ya tu huella digital, tu iris, ¿no? Hay bancos privados, por ejemplo, que ya nada más tienen el nuevo iPhone, ¿no? Que tiene esto de el reconocimiento, Sí, el reconocimiento facial. de la cara. Entonces yo creo que eso es otra de las cosas que nos ha enseñado este terrible Es que esa desastre es una natural, maravilla, que el la poder empezar tecnología con más tecnologías avanzada, nuevas. La tecnología más avanzada nos está llevando al principio, cuando ponías tu huella. Pero esta es una huella ya que te lee y te dice, Por te eso, puede decir hasta el vuelves tipo a de la sangre huella, que tienes, al rato vamos ¿no? a firmar con una cruz y habrá Al rato ya una no va a haber aplicación nada que que diga, esta cruz es tu cruz y ya nada más, ¿no? Ahora, si me permites, yo creo que muchos ciudadanos que estuvimos adentro apoyando, ya sea en zona cero o en diferentes lugares de los derrumbes que hubieron en los diferentes estados del país, vimos, por lo menos desde donde estaba yo, vimos una completa coordinación de la sociedad civil con el gobierno. La Marina, el Ejército, la Policía de la Ciudad de México, la Policía Federal y los ciudadanos, te lo digo de verdad, yo lo vi con mis propios ojos, como imagino muchos otros ciudadanos, se coordinaron a la perfección. A los ciudadanos, yo creo que además una parte muy importante de esto, otro de los grandes aprendizajes que nos deja, es que cuando el Ejército está haciendo para lo que de verdad se hizo el Ejército, ¿no? Que una de estas cosas es protección civil y apoyo a desastres naturales, lo hacen con una perfección que tendríamos todos que aprender de ellos. Y que además A no mí se eso, hicieron para eso los ejércitos, ¿no? Parte No. de las verdaderas facultades que tiene el Ejército les encontró es esa el apoyo a vocación. desastres naturales. Pero los ejércitos son para la guerra, no son para la paz. Pero Por fortuna son temas de seguridad nacional. este por ejército supuesto. trabaja en la... No, pero bueno, ese es otro asunto. Pero yo creo que eso también es uno de los aprendizajes muy grandes que tenemos que tener. Y yo sí vi una coordinación muy importante, por lo menos Álvaro Obregón 286, yo vi una coordinación impresionante entre ciudadanos, gobierno de la Ciudad de México y Marina y Ejército. Tenemos 4 minutos, diputada. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que Sofía dice, creo que ahora con los celulares nuevos hasta tenemos un sistema de Skype Alert que te dice, ¿no? Te dice cuándo va a llegar un sismo, es muy importante utilizarlos, poner todos nuestros documentos en la nube, eso es muy importante, yo ya lo hice. Nuestros gobiernos tienen que hacer lo mismo. Yo sí quiero hacer un reconocimiento, por supuesto, al Ejército, a los bomberos, a la Cruz Roja, a toda la sociedad civil, pero al gobierno federal también, porque Fondem acaba de decir que pues, acaba de aumentar a 9,000 millones de pesos el fondo para desastres naturales, eso es un gran avance. Alguien lo decía aquí, nos hicieron despertar, no sé, mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, renunció a todas las prerrogativas, a mí se me hace increíble y felicito a mi coordinador César Camacho por el hecho de que también en el próximo Fortalece pues lo tengamos que donar. Creo que yo sí me siento muy orgullosa de ser diputada federal en este momento, de ser madre de familia, desde mi trinchera haber apoyado, haber puesto mi oficina de enlace como un centro de acopio. No se tiene que estar muchas veces en el lugar del sismo, muchas veces se puede ir al estado donde no ocurrió, como fue en mi caso. Logramos mandar toneladas y toneladas, la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, lo sigue haciendo en coordinación con sociedad civil. Mi reconocimiento hacia todos los estados, quienes se han puesto de la mano con el gobierno federal, con el poder legislativo, de verdad que me siento orgullosa y felicidades a todos. También quiero expresar mis condolencias a todas las familias que perdieron a sus hijos, madres, padres, niños que perdieron a sus padres, maestros y demás. Muchas gracias, diputada. Diputado Cervera. Yo creo que el enfoque que tendríamos que considerar es que como instituciones públicas lo que nosotros hacemos, el privilegio que tenemos, es el de administrar los recursos que son de la gente. Me parece que llenarle de esta dosis casi angelical
a nuestros funcionarios públicos es un despropósito. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que lo que nosotros tendríamos que sentarnos con mucho cuidado y con mucha atingencia es a diseñar la política pública que debemos aplicar. Hoy la política pública de protección civil visibiliza las cosas cuando ya se han vuelto un desastre, cuando ya ocurrieron. Si nosotros diseñáramos correctamente políticas públicas, partiríamos del principio de hacer visibles los problemas que queremos atender. Y en ese sentido, tendríamos una gran cantidad de recursos disponibles. El primero y más importante, como Estado, es nuestra población. Nuestra población sí nos enseña a cada momento cómo es que puede hacer las cosas. Las hace como lo puede mejor hacer en el momento. Pero creo que una política pública razonable, útil, eficiente, tendría que apuntar, primero que nada, a identificar cuáles son los recursos que como sociedad vamos a poner en juego, a disposición de una política pública que reduzca de manera sustantiva los efectos negativos de estas catástrofes. Muy bien, pues ahora sobre ese punto yo quisiera que regresáramos en el próximo bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya para concluir esta emisión en los próximos 12 minutos. Ahora vuelvo. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Muchas gracias, regresamos con usted y con esta reflexión que nos acababa de dejar aquí el diputado Cervera, quien dice, bueno, ¿cuándo vamos a dejar de considerar que la protección civil es aquello que aplicamos cuando ya hubo un desastre y no la protección para que ese desastre no cause los efectos que después queremos remediar a base de solidaridad, de auxilio, de programas de emergencia, movilizados únicamente por la presión de la circunstancia del desastre? Y sobre eso, pues a mí me gustaría que cada uno de ustedes, en un turno de cada quien de 3 minutos, diera por terminadas sus reflexiones. Claro que sí, Rafa. Primero que nada, obviamente ya lo he venido diciendo, a 32 años del sismo del 85, pareciera que estamos en pañales en el tema de protección civil. Sin lugar a dudas tiene que haber una conciencia, un antes y un después, otra vez de este sismo, en donde tengamos la mayor sinergia todos para poder impulsar la estrategia preventiva, eficaz, eficiente y que dé resultados a la sociedad para prevenir no el fenómeno, sino las reacciones y las acciones anteriores a este fenómeno, antes de que suceda, antes de que se dé. También presentamos un servidor, un punto de acuerdo. Yo no entiendo, soy padre de familia, no entiendo por qué se esté acelerando el regreso a clases. Estoy exhortando a diferentes autoridades a través de este punto de acuerdo, a la Comisión Nacional de Protección Civil, al sector de educación y a los diferentes órganos de gobierno que tienen relación con este tema, para que se hagan dictámenes exhaustivos en todos los planteles educativos del país. Hablando de estas edificaciones que ya tienen mucha antigüedad, que ya tienen muchos años funcionando, debemos de revisarlas de forma permanente, exhaustiva, en donde no solo se vigile o se vea la infraestructura, que se vean los temas hidráulicos, que se vean los temas de electricidad, de gas, las rutas de evacuación, porque es un inicio, debemos de hacer las cosas bien,
debemos de cuidar, de salvaguardar la vida de nuestros hijos, de los docentes, del personal administrativo que labora y trabaja en todos los planteles educativos del país. Soy un firme convencido de que no debemos de acelerar los regresos a clases hasta en tanto no tengamos la certeza absoluta de que los inmuebles educativos se encuentran en excelentes o en buenas condiciones para que puedan regresar todos nuestros hijos, nietos o familiares a sus escuelas, a sus clases. Sí pido que se tome conciencia absoluta en este tema. En Coyoacán hubo muchas escuelas afectadas, muchas escuelas dañadas. Las asociaciones de padres de familia están temerosos de que sus hijos regresen a clases porque solamente llegan, dicen la estructura está bien, vámonos. Creo que deben de ser dictámenes precisos, exhaustivos, en donde se revise toda la instalación en su conjunto, no solamente por encimita. Gracias. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Y se resume para mí, Rafa, en dos cosas: cooperación y educación. Lo primero es la educación que le tenemos que dar también a nuestros ciudadanos, que tenemos que ayudarles. Te cuento, por ejemplo, el caso de Chiapas. Muchas de las personas que perdieron sus hogares, creo que es exactamente igual que aquí, no quieren salirse, más bien que sus hogares tienen algún tipo de afectación, no quieren salirse de sus hogares por miedo a la rampiña, no por miedo a que les roben las cosas que tienen adentro, e incluso hay veces que los materiales que se utilizan en la construcción de las nuevas casas o de los hogares temporales no es a la que está acostumbrada la población, ¿no? O la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que darle a entender a esta gente, poder, número uno, escucharlos y darles a entender por qué es importante que se salgan de estas casas. Entonces, ahí es educación. Y si algo me enseñó esto fue la cooperación. La cooperación que tiene que haber entre sociedad civil, entre expertos, desde el principio, no después de las 72 horas, y con el gobierno. Yo creo que con esas dos aristas, con estas dos, se va a poder lograr muchísimo más de lo que, desde mi punto de vista, yo no viví el 85, pero desde mi punto de vista ya se logró, porque sí creo que del 85 acá ha habido un cambio, a lo mejor no la cantidad de cambio que se necesita, pero por lo menos sí. Y la última, entender el suelo de cada lugar en donde se construye. En la Ciudad de México es muy claro que no se construyó como se debió de haber construido en donde está el lago de Xochimilco. Si tú ves un mapa, ha estado pasando mucho en redes, la mayoría de las afectaciones están en el lago de Xochimilco. La mayoría, de Texcoco, de Texcoco. Entonces, también entender que se tiene que edificar, ¿no? Se tiene que edificar de diferentes formas, en diferentes suelos. Eso lo hubiéramos discutido hace Nunca es tarde, años. Rafa, nunca es tarde. La verdad que para salvar vidas por un próximo terremoto, por un próximo desastre natural, sin embargo, nunca es tarde. Los edificios más viejos de la ciudad son los que no se caen. Ahí está la catedral. Ya está la catedral, 300 años para hacerla y 200 para verla, que no se cae, y está en el mero centro de la laguna, ¿no? Entonces, ¿por qué se cae y no se cae el de junto? Hay que aprender a construir en los diferentes lugares, exacto. Diputada. Rafael, yo creo que en este panel todos estamos de acuerdo en algo, en la educación, en prevención, estamos conscientes que no tenemos un sistema de protección civil eficaz, que hace falta mucho por hacer, tenemos mucho por hacer, cada quien desde su trinchera, tal vez ahorita nosotros desde el Poder Legislativo como diputados federales, pero después como mamás, como esposas, como padres de familia, usted como medio de comunicación. Tenemos que fortalecer a las entidades federativas, a los estados, involucrar a los gobiernos estatales para que ellos colaboren en conjunto con sociedad civil y con el gobierno federal en la educación preventiva, en la educación en protección civil. En cada entidad federativa yo veo, y lo he escuchado en este panel, el Consejo de Protección Civil que se debe de instalar, debe estar permanente, diputado, ahorita en este caso, para ver si regresan o no regresan los niños a las escuelas, debe de sesionar 24 horas, no deben de descansar, porque en cualquier momento puede haber otra alerta sísmica y no sabemos qué puede suceder. La naturaleza es impredecible, pero sí hemos avanzado, como bien dice mi compañera diputada, desde el 85 a la fecha. El Fondo de Desastres Naturales para mí ha sido, yo lo puedo decir
como testimonio en Guaymas, Sonora, fue eficaz, fue eficiente y nos sirvió mucho. Creo que tenemos que fortalecer y poner más de nuestra parte como legisladores para que el recurso se vaya a protección civil. Estudiar y sí, preparar a nuestros ingenieros, a nuestros arquitectos en las subsecuentes construcciones, que los DRO sean personas realmente estén capacitadas y no lleguen a hacerlo por relaciones con el poder. Que no se reparta la corrupción, porque finalmente el que construye a sabiendas de que se está brincando los reglamentos, ese ciudadano que después no llore. No, exacto, claro. Digo, porque él está fomentando la inseguridad y después que se le cae la casa, va para que el gobierno se la sustituya. Ese es el tema. O sea, una de las cosas que sacó a flote, digamos, o que sacan a flote estas catástrofes, son los fenómenos de corrupción y de impunidad que están asociados a ellos. Recíprocos. Sí. O sea, hay responsables de que un edificio esté mal construido, sí, hay autoridades responsables, hay directores de obra, hay constructoras, hay responsables de que edificios que debieran tener un mantenimiento no lo tienen porque los vecinos no se ponen de acuerdo y eso causa el deterioro del inmueble y produce un daño, pues también. O sea, la impunidad no es meter a la cárcel a la gente, pero sí es señalar con toda claridad quién no cumplió con su responsabilidad. Si el funcionario público cumple con su responsabilidad, perfecto, para eso se le paga, qué bueno. Pero si no la cumplió, entonces debe haber un acto restitutivo para la sociedad. Normalmente o es un castigo, o es una multa, una inhabilitación, lo que sea. Pero dejemos ya de seguir abonándole a la catástrofe natural, la catástrofe social de la impunidad. Entonces, me parece que estos momentos son precisamente momentos para reflexionar sobre eso y para construir una política pública, reitero, que reconozca la circunstancia específica en donde ocurre, cuáles son los fenómenos que es necesario visibilizar y por qué hay un interés colectivo en cumplir con esa política pública. Bueno, pues usted escuchó durante estos últimos minutos, durante toda esta emisión, las reflexiones de este grupo de diputados. Usted seguramente tiene su opinión, usted seguramente tiene su experiencia y usted seguramente tiene la conciencia diferente de lo que la tenía antes de los sismos, tanto el 7 como el 19, y lo único que yo le puedo decir es que se prepare porque ahí viene el otro. ¿Cuándo? Pues quién sabe, pero ahí viene el otro. Muchas gracias, gracias por su atención.